Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos. Como decíamos en nuestra promo, vamos a tener historias, los protagonistas de ellas, objetos, música, bueno, un montón de cosas que queremos compartir con ustedes y que tienen relación justamente con el tema del ayer, de los objetos que quedaron, de los recuerdos que quedaron y por supuesto de cómo mucha gente los mantiene vivos, cómo mucha gente sigue haciendo que estén presentes en nuestra cultura. Cómo, sobre todo el siglo XX, que fue tan increíble, espectacular en cuanto a la producción cultural en general, de música, máquinas y un montón de cosas, sigue perdurando, influyendo en este siglo XXI que no nos hemos dado ni cuenta, ya estamos en el 24º año. Hoy hablaremos de un tema que a muchos les apasiona, que es los trenes. Pero cuando decimos trenes no hablamos solamente de los famosos trenes eléctricos que son a escala, que es el ferromodelismo. Hablamos también de la preservación ferroviaria. Hablamos de gente que se dedica a preservar, a mantener la historia del tren en Chile, ahora que está, creemos nosotros, viviendo un segundo aire. Y para eso tenemos presente en nuestro estudio a nuestros primeros invitados de Vintage, el baúl de los recuerdos. Comenzamos con Remix Caravantes, que también esperamos que se quede como panelista en esta temporada, porque por supuesto gracias, no es el Javier. único tema que te gusta, Remix. No, por supuesto, tenemos una cantidad de temas muy importantes que están en el inconsciente colectivo. Podemos hablar de autos, se pueden hablar de trenes, Transformers, un secreto por ahí. Claro. Y tenemos varias cosas más que se pueden ver. Muchas gracias, Javier, por invitarnos. Y también vamos a presentar a Randolph Acuña de AES20 Tintil, quien ha hecho muchísimo por la preservación de la historia ferroviaria, sobre todo en nuestra región metropolitana. Así que un gusto saludarte. Bienvenido, Randolph. Gracias, Javier, por tu invitación. Agradecido. Ahí estaremos contando la historia, ¿cierto?, de lo que es el rescate del patrimonio ferroviario, que es lo que nosotros mantenemos en pie hasta el día de hoy. Exactamente, comenzando justamente contigo, Randolph, porque al principio hablando con Remix estábamos hablando más, sobre todo cuando tuvimos el espacio ahí en siempre el tiempo del ferromodelismo, pero en el caso tuyo, tú eres un apasionado de los trenes muy chico y ahí fuiste derivando en poder conservar parte de la historia en objetos, en imágenes de la historia ferroviaria, sobre todo de lo que se llama como la famosa Zona 1, ¿no? Zona 1, la primera zona. Eso, ¿cuál es la primera zona? Bueno, la primera zona que nosotros representamos como agrupación es actual, todavía queda el trazado, se mantiene vivo, era de la estación Mapocho al puerto de Valparaíso. Esa era la primera zona, ¿ya?, donde se conecta este ferrocarril con el primer puerto principal en esa época, que aún se mantiene viva, que hasta el momento sigue corriendo el Expreso del Recuerdo en una vez al mes, en este caso hasta Limache, pero desde la Alameda. Tú eres de Tiltil, ¿no es cierto? De Tiltil, sí, de la comuna de Tiltil. Y efectivamente, ya lo veremos en el segundo bloque, los trenes pasaron ahí hasta fines de los años 80, principios de los 90, ¿no? Así es. Bueno, el 87 ya es cuando se cierra la estación Mapocho y el año 92 cuando se rehabilita un trazado desde Puerto a la Alameda, que duró muy poco, duró entre el año 90 al 92 y es el año 92 cuando ya se cierra definitivo lo que fue el trazado de pasajeros en este caso. Exactamente. El servicio del tren rural. Claro, ahí volvió el tren rural con el AL, que muchos conocemos, japonés. Que es el automotor eléctrico. Exacto, local. Local, ese era. Y tú, Remix, como ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, te has dedicado a reproducir a través del ferromodelismo los famosos, digamos, trenes chilenos, que es muy difícil hacerlo. Yo también me las doy de ferromodelista, pero en la parte fácil, con los trenes ingleses, que están los carros, las locomotoras listas, pero el caso de los trenes chilenos es una pega, un trabajo bastante arduo porque no existe. Claro, efectivamente, Javier, uno de los temas complejos es que no existen modelos. Aquí hay que importantemente destacar que en los años tuvimos mucho tiempo trenes exclusivamente que eran de Chile por la trocha 1676. Y en este caso, como podemos ver acá en la mesa, tenemos distintos modelos como las 10.000, las 32. A ver, mostrémosle un poquito a tu cámara. Ya. A ver si podemos después pincharlo, pero Por esa ejemplo, es la de ¿cuánto? Esta es de las 10.000. La de 1000, claro. Sí. Esta es la que llaman vulgarmente nariz de pato, ¿ya? Claro. Esta tiene la particularidad que está hecha en FDM, filamento. Podemos hablar después de los tipos de impresión, pero esto tiene la particularidad que se puede desarmar y, por ejemplo, para colocarle el interior, como Claro, se hacía exactamente. antiguamente, ¿ya? La 10.000 tiene la particularidad que este es el prototipo o el primer modelo que presentamos como TMI Chile. Y después, junto con el amigo Randolph Acuña, estamos trabajando para el desarrollo del automotor local.
que De la corresponde a la EL, que se hizo el servicio de lo que sería Metrotren. Tenemos unas imágenes de lo que ha realizado, ¿cierto? O de la colección, mejor dicho, de Randolph. A ver si el director se las tiene, porque en realidad lo tuyo, Randolph, a diferencia de Remy, tú igual tienes maquetas, pero con un sentido justamente para mostrarle a la gente en un verdadero museo itinerante que has montado y que se ha trasladado por distintas, o sea, fuera de Tintín, en la región y fuera de la región también, ¿no? Así es, bueno, como te explicaba, nosotros representamos el equipo de trabajo que me acompaña siempre, que son un grupo de jóvenes de otras agrupaciones de la quinta región, y Remy, que fue el último integrante que se nos unió para apoyar, que ha cumplido muy bien él. Y sí, pues nosotros hacemos museo itinerante, es el fuerte en realidad de la agrupación AES20, es mostrar todo lo que respecta al ferrocarril, desde su inicio hasta el 2005, estamos hablando de 1863, que hay cosas de ese año, de esa época, hasta el 2005, donde ya se cierra, digamos, el original boleto, por ejemplo, de cartón que muchos conocieron, que ya ahora todo es una tarjeta VIP, parecía la VIP, que se ocupa diferente, como en la quinta región, como en el Bío Bío, como aquí mismo en Santiago, son diferentes tarjetas. Ya antiguamente era el boleto de cartón que conocemos siempre, que conocimos hartas personas nosotros. Y eso, el trabajo nosotros nos ha llevado a mostrar y a adquirir también estas cosas de patrimonio ferroviario que le llamamos, y se formó un museo itinerante, como lo dijiste tú, Javier, y empezamos en Tiltil, en mi comuna, partimos ahí y no paramos. Empezamos luego Valparaíso, recorrimos toda la quinta región, y Santiago hemos estado 2 veces. Aquí en el barrio República. Así estuvimos en el barrio República, en Artequín, o sea, Arte Educa se llama el centro cultural, ahí en Sabarcito. Sí. Oye, por ahí si nos pueden pasar, por ahí hay alguien que nos puede pasar unos boletos, que son lo que trajo Randolph. Ahí, Randolph, mira, vas a tirar la manito Remy y van a llegar los boletos. Gracias. Son dos cosas en realidad. 20. Son los boletos para que... Mira, ahí nos puede ayudar tú, Remy, porque están los boletos que son... ¿de qué época más o menos estos boletos que tú tienes ahí en tu museo que gentilmente nos has traído? Bueno, estos boletos son originales ya, del circuito de la primera zona en este caso. Tenemos boletos del año 40, del 40, 50, 60, 70, 80 y el 2005, que son estos de aquí, si los puede mostrar la cámara. Claro. Estos boletos son los últimos que usó Metro Regional Valparaíso Merval. De la época de Merval. Ya, ahí es ya cuando son los últimos boletos, y después de eso se cierra, ¿cierto? Y se pasa a lo que es la tarjeta actualmente. Recordemos que estos boletos eran marcados por un fichador o fechador que le impresaba aquí la fecha arriba, como un sello de agua. Claro. Ya para marcar la fecha del día donde iba a ser utilizado este boleto, del pasaje del día, digamos. Oye, tú me contaste que había un tubo con el corte del boleto, que es la pestañita que se cortaba, claro, para evitar que lo utilizara otra vez el personaje, digamos, sin pagar. Exacto. Bueno, arriba en el tren, el conductor, que era, digamos, el encargado de... Porque estaba el conductor a cargo, que usaba una gorrita, ¿cierto? Un uniforme bien vestido. Wincha Roja, el que iba a cargo del tren, porque el maquinista maneja el tren y el conductor era el que iba a cargo del tren. El que mandaba el tren en este caso, ¿ya? Para que no se confunda. Siempre eran dos. Y llevaban un picador de boleto que hacía este sacadito, pero te fijas que no son todos iguales. Claro. Una cosa, hablando del baúl de los recuerdos, acá tenemos algo que está presente en la memoria colectiva del país, en todas las personas, que era un sistema de boletos que era a través de cartón, que representaba la zona y el valor. Si nosotros vemos los detalles, los precios, 40 pesos. ¿Cuándo podríamos imaginarnos en la actualidad que por 40 pesos podíamos hacer un viaje? ¿Ya? Lo que sí hay que ajustar los 40 pesos. ¿Cuánto valían los 40 pesos? Sí, el ajuste del valor, exactamente. Y tú tienes por ahí, Remy, otra cosa. Mira, Randolph, a ver si puedes afirmar los votos. Y tú tienes con qué se marcaban, me parece. Querido Javier, efectivamente, acá tenemos presente el famoso marcador de boletos. Este era el instrumento que validaba correctamente si el boleto se usaba en la zona o no, porque cada marcador de estos tiene la particularidad que tiene distintos tipos de corte, como podemos observar acá. Ahí está el truco, en el fondo, el tipo de corte el que determinaba claro. La validación. Lo que pasa es que, por ejemplo, el conductor a la lleva arriba del tren, estaba haciendo ese picado, entonces nos faltaban
que ocupaban el mismo boleto para otro viaje, Claro. de vuelta, por ejemplo. Y le decía, mostraba, y el conductor venía haciendo otro picado. Pero le decía, yo no ando, yo ese no lo ando trayendo ahora yo. Estoy haciendo con este. Entonces ahí ya lo pillaban y tenía que pagar el pasaje o bajarse simplemente. Ahí era así la cosa, no había evasión. Eso era lo No, que claro, antes Que era no había una, evasión. bueno, una cualidad de la época. Si recordamos antiguamente en las micro en Santiago, uno se subía por la puerta de atrás y llegaba hasta el último y llegaba después de vuelta el boleto y la micro. Acá el mismo conductor tenía la misma autoridad, la persona o le pagaba el boleto por el servicio nuevamente o lo podía bajar del tren. Algo que ahora uno pensaría inimaginable, el hecho de no te puedes bajar. No, sí, tenía la autoridad y la potestad de bajar a la persona si no pagaba el boleto con su respectivo recargo. Ahí justamente hay unas placas de conductor, el típico silbato que me recuerda a la época del rugby, porque fíjate que el silbato que también usan los carabineros, Sí. que puede sacarse músicas distintas para indicar las salidas, ¿no? De hecho, el silbato del conductor era de carabinero, era de los mismos. Claro, se usaba. exactamente. Bueno, era para anunciar la salida del tren y cerrar puertas. O sea, si el conductor no hacía sonar y no le daba la señal al maquinista, él no podía echar a andar el tren. Y es interesante hablar justamente de la figura del conductor, porque es similar a la figura del conductor en Inglaterra, yo que estoy más familiarizado con los trenes ingleses, porque uno es el maquinista y el otro el conductor, que es el que, fondo, el jefe de cabina, el Exacto. jefe que trata con los pasajeros. Exacto. Existían esas dos figuras. Y no sé si también en nuestros trenes, depende del tren, existía el guardia, o sea, el guard, que es el que tenía, por ejemplo, acceso a un freno. No sé si existía en Chile eso. Bueno, ¿no? en realidad en los trenes de carga ahí estaríamos hablando como de los palanqueros en este caso, que los Claro. palanqueros viajaban en unas casitas, coche casita que se llamaba, Claro. que atrás tenía, por ejemplo, iba la locomotora y poner un ejemplo, 10 carros de carga, ya de ganado en este caso, y atrás de eso iba el coche los palanqueros, que iban siempre 5 o 4 palanqueros. Ellos estaban dedicados a mover esas palancas, como dices tú, cuando el tren entraba en un pueblo donde no había una cabina de movilización o tal vez quedaba en una vía muerta, por decir, para dejar carro, entonces ahí era manual. Con para mover las agujas, los cambios eran manuales, entonces ahí operaban los palanqueros. Ellos tenían digamos, la misión de conectar los carros, desconectar los carros, hacer los cambios y todo. Señalizar con las lámparas, digamos, en este caso, que eran de aceite, antiguo, estamos hablando de los años atrás, muy atrás, ya de la época del 50, puede ser O del sea, 20 todavía al vapor. 50. Todavía había Es vapor. importante destacar y recordarle a nuestros espectadores que en esa época existían trenes mixtos, como dice él, Sí. que era el tren con vagones y de pasajeros. Claro. Entonces tenían que hacer todo el trabajo. En la actualidad es imposible imaginarse un tren mixto que vaya un auto, que vayan unas verduras y que vayan pasajeros. O es de pasajeros o es un tren de carga. Claro, Cosa claro. que también está Claro, en el concepto colectivo. sobre todo en esta época de los ¿cómo se llama esto? De los automotores, digamos, de pasajeros, ya muy poco lo que se mueve con locomotora. Tenemos una imagen de test de recuerdo, señor director, porque Randolph, tú has hecho algo muy interesante también en Tren de Recuerdo, que es también contar la historia en esa zona, en tu zona de Tiltil, de lo que fue y significó el tren en su paso por ahí, ¿no es cierto? ¿Y hace cuánto lo estás haciendo? Así es, bueno, este año va a cumplir un año. F de Patrimonio nos dio la posibilidad de contar la historia, como tú dices, del trazado de la primera zona, en este caso Alameda, estamos contando a Limache, ¿ya? Llevan algunos cuadros con fotos y se hacen un concurso también, hacemos un concurso con boletos, a la gente le llama mucho la atención, le gusta mucho lo de los boletos. Perdón, ahí estamos viendo ¿cómo se llama? La 16. La 16. La 16, que es el modelo que nos mostró Remic antes, que ahora está siendo usada para el tren de recuerdo Del Remic. y para otras cositas más que F también dispone, ¿no? Así es. Bueno, en la 16 Que estaba en perfecta condición. corrió harto. Yo por lo menos la vi para el sur, nunca la primera zona, por lo menos yo. claro. No sé si en realidad habrá corrido para este sector digamos, de la quinta región. Como te contaba, acerca del tren del recuerdo, claro, lo estamos haciendo todos los meses, desde Tiltil a Limache, con mi colega también de la agrupación San Pedro de Ramal Quintero, que es Joaquín Magnier, que él nos apoya con las charlas, cuando hacemos las exposiciones, en las charlas de inauguración en este caso, o en los colegios, o donde tengamos que ir apoyados con maqueta o con patrimonio. Él es el experto que hace las charlas, se concentra en eso, ese es el fuerte de él. Tenemos, señor director, el Instagram de AS20 Tiltil, ¿cierto? Donde la gente puede contactar a Randolph y sobre todo ver las distintas historias. Vamos a mostrar, a ver si podemos mostrar el Instagram, y también después mostremos el de TMI Chile, que es el de Remic, donde expone sus creaciones que tienen relación con los trenes chilenos. Ahí está el de AS20 Tiltil,
usted lo puede seguir. Y justamente, ¿por qué AES20? Esto lo vamos a hablar más en el segundo bloque, pero justamente ¿por qué AES20 y tu gusto, tu fanatismo, un poquito de obsesión por este maravilloso automotor de fabricación argentina? Oh, sí. Bueno, AES20 es fácil para los que saben de los trenes. AES quiere decir automotor eléctrico suburbano. ¿Ya? Son los que llegaron desde Argentina a Chile el año 77, ¿ya? Que compró el presidente Allende, mandó a comprar estos trenes para el corredor de Alameda a San Bernardo. Ah, eso era originalmente. Claro. Y suburbano porque eran de tramos cortos. ¿Ya? Era para ese corredor. Y después se vio que eran trenes nuevos cuando llegaron y que cumplieron necesitábamos que hacer el cambio, tal vez las primeras zonas de los viejos trenes que ya quedaban, y fueron reemplazados y en realidad corrieron directamente de Mapocho hacia Valparaíso y cumplieron un gran rol ellos, estos trenes. También tuvieron cosas trágicas como Cuenta mi libro que tú pudiste leer. Hablemos justamente de este libro que podemos mostrarlo en pantalla con Remy. Yo también tengo mi edición, por supuesto, que me la devoré. Esto me lo regaló, ¿cómo se llama esto? Hace 2 semanas, Randolph, ya les contaré dónde, en el segundo bloque, y realmente es una lectura apasionante, es realmente apasionante, así que yo aquí tengo un ejemplar, extremadamente obsequiado por Randolph, y realmente me lo devoré, porque uno de repente ve un tren, lo toma, es lo mismo que el metro, y uno que le gusta escudriñar un poco más, se da cuenta, pucha, lo que significaron estos automotores para toda una época y para toda una zona, ¿no? Así es. Bueno, como tú dices, yo me enamoré de estos trenes en realidad porque yo llegué a esta época, tenía 5 años cuando aparecieron. Nunca se me ha olvidado la primera vez que me subí, tenía 5 años, en el año 81. Pude viajar y fue como amor a primera vista, como dicen. Y nunca me despegué de ellos. Pues viajaba mucho a Mapocho con mi abuelo, a la quinta región, Yayay, los Andes. ¿Cuánto tomaba un viaje Mapocho-Puerto? Mapocho Puerto debe haber sido 3 horas y media en esa época. 3 horas y media. 3 horas 25 para hacer. Porque hay que recordar que es algo que con Remy vimos que la vía todavía, y hasta el día de hoy, por grandes segmentos, es de una sola vía, ¿no es cierto? O sea, no hay 2 vías. Desde Mapocho o de Alameda siempre fue una vía, era hasta Yayay una vía, luego se abrían 2 vías hasta Ocoa, que actualmente ahora ya no es así, ahora queda una vía, hasta Limache, y luego de Limache se abrían 2 vías hasta Puerto otra vez, que aún se mantiene. Que se mantiene en el actual servicio Limache-Puerto del Metro Valparaíso. Metro Regional Valparaíso, claro. Se llama, y que es un excelente servicio. Sí, un excelente servicio. Vamos a mostrar, señor director, justamente lo que nos faltaba, que era el Instagram de TMI Chile, donde por supuesto usted puede contactar ahí a Remy Caravantes para que ahí lo vamos a mostrar. Porque, ¿cómo se llama esto? La idea, tú has trabajado en muchos proyectos, está con la famosa 16. Esta me encantó, este proyecto que es la 32, exactamente. La famosa Sofía Loren, como le llaman que es de origen italiano. Que es de origen Breda, italiano. claro. Lo que estábamos hablando anteriormente, que hay muchos modelos que son exclusivos chilenos. Como Chile en su momento fue pionero en los trenes, teníamos nuestra propia métrica, que después podemos verlo, Exactamente. que era 1676, y tenemos modelos de trenes que no existen similares. Cosa diferente de cuando hablamos, por ejemplo, de la 16000. La 16000 nosotros tenemos nuestros vecinos argentinos que tienen este mismo modelo, con trocha métrica, y tienen una que es doble nariz, que quiere decir que tiene cabina acá y tiene cabina acá, claro. Porque estas son hechas por General Electric. La trocha, por si acaso, la distancia entre los 2 rieles, ¿no es cierto? ¿Que se mide desde dónde? ¿Desde el fin de cada riel o entre medio? No, desde el fin. Desde el fin de cada riel, o sea, sí. Incluye el ancho del riel. Exacto. Nosotros tenemos la medida 1675 milímetros. Y tenemos métrica y de 60. Y de 60. Sí. Y en la medida internacional, pero usted, por ejemplo, en Europa, yo que me re enamoré de los trenes allá, en 1435. Eso es lo que se estandarizó allá. Sí. Por Por eso es importante destacar que todos los ramales, todo lo que ha sido con nuevos trenes, hay que subirle los andenes. Porque como antiguamente hacían toda la medida chilena, ahora para hacer los automotores, los Sifan, los FC, los Alstom, se tuvo que subir a todos los andenes. Exactamente, ese tema justamente lo vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a una pequeña pausa, pero vamos a hablar justamente de la llegada de esos nuevos trenes, pero que justamente toda la historia que se ha debido recorrer y que incluye una tragedia que por supuesto marcó toda una época en los ferrocarriles chilenos.
pausa y regresamos con más Vintage, el baúl de los recuerdos. Estamos de regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos, hablando de historia ferroviaria, de la preservación ferroviaria, y justamente junto a nuestros invitados, Remy Caravantes y Randolph Acuña, de TMI Chile y AS20 Tiltil, los cuales gentilmente me invitaron a la conmemoración de los 38 años, si no me equivoco, de una tragedia que fue la más, digamos, con más cantidad de víctimas de la historia ferroviaria chilena, que fue el accidente de Queronque de 1986, en la cual justamente dos automotores, como los que nosotros estábamos hablando en el libro, los AS20 de fabricación argentina, chocaron absolutamente de frente están circulando por una vía en ese tramo, por un puente que no había sido reparado después de un atentado terrorista, y por una falla en las comunicaciones. Estuvimos en la conmemoración y hay que destacar, cuando usted quiera ser director de las imágenes, en la colaboración que existe de Metro Valparaíso o F Valparaíso para la gente que preserva la historia ferroviaria, y también con los familiares de las víctimas, Randolph, ¿no? Así es. Bueno, Metro Valparaíso desde un comienzo, por lo menos yo voy del año 92 a lo que es la ceremonia de Queronque. F ha estado presente siempre con los familiares y con las personas que en realidad llegan a hacer como rendir un homenaje, por ejemplo, a lo que ocurrió ahí, a las víctimas, a todas las personas, amigos, por ejemplo. Yo perdí 2 maquinistas amigos que eran los que me llevaban en la cabina desde Mapocho a Tiltil. Siempre yo me asomaba ahí a mirar y me hacían pasar, y para mí era... ¿Tú cuántos años tenías cuando tenía como, ahí ya, cuando entré a la cabina por primera vez, fue la de 19, que nunca se me va a olvidar, en Navidad, tenía como 6 años tenía. Y existía esa gentileza que ahora estamos conversando de ahora fuera de pantalla, que no existe tanto ahora, Remy, ¿ya? Que toda la gente, es muy profesional, la empresa ahora, por lo menos en esa F Valparaíso, el profesionalismo es espectacular, pero no existe lo que había antes de invitarte, conocer un poquito más, y de repente puede influir una ocasión, que es lo que, o una... en fondo una afición, ¿no? Así es. Sí, antes era así, es que antes el ferrocarril era más familiar, lo veo así yo. Era más familia, los maquinistas, los conductores, el mismo jefe de estación, muchos tenían que pernoctar por ejemplo, en Tiltila era el corto que llegaba hasta ahí en la noche y salía como primero en la mañana a Mapocho a 6:30 y volvía como primero a Valparaíso a las 10 de la mañana. Entonces ellos se quedaban ahí, compartían, era como todo bien familiar. Creo que ahora no es tan así. Yo creo que lo que pasa acá es que antes era una pasión. Uno cuando elegía esa profesión era no solo por el dinero, sino que yo quiero esto, vivo de esto y aprendo de esto en mucha profundidad. Y eso es lo que pasaba, desde que pasaban antiguamente, y en la actualidad igual sucede, pero tú partías de ayudante armando las composiciones hasta llegar a ser conductor, inspector de tráfico, hacer todos los rangos, hasta llegar a conocer cada máquina, porque uno tenía que tener ciertos tiempos, ciertos años de experiencia para que pudieras pasar a otro tren. Y aparte uno reencantaba a la gente obviamente con eso, y esas cosas ahora son más sistematizadas, más profesionales, pero se perdieron esas cosas que uno tiene en el inconsciente colectivo del pasado. Tengo una imagen, señor director, que estamos viendo una imagen del accidente y de la época, pero tengo una imagen de la conmemoración, que fue muy especial, con un servicio religioso, y lo que más me impresionó, ahí vemos la imagen, con un servicio religioso, y lo que más me impresionó, la colaboración, ahí vemos justamente, ahí vemos el recuerdo de las víctimas, y el sector donde estaba el sacerdote es donde se recuerda a los trabajadores de F que perdieron la vida, ¿no es cierto? Exactamente, sí, ellos, F en esa época, FCN, que era Ferrocarril Norte en ese tiempo, construyó ese altar, digámoslo así. Y la gente fue instalando sus cruces, como tuviste en la ceremonia, está la señora Adriana, que es la que encarga de movilizar, hacer esta cosa, esta ceremonia. Nosotros hace ya 6 años que como organización nos metimos a trabajar también con ella, a limpiar el lugar 2 días antes, y en esta ocasión, de estos 38 años, pudimos instalar el monolito que veníamos haciendo trabajo hace bastante tiempo. El año pasado yo no pude estar por problemas de salud, y entonces ahora pudimos hacerlo y quedó muy lindo, quedamos, en realidad todos los familiares quedaron muy felices con esto. Si ustedes se fijan, Remy y Randolph, nosotros lo vimos, pero la gente que está en la casa que se fije, en la conversación es muy delicado hacerlo para gente de F Valparaíso, porque estamos muy cerca de la vía, como usted puede ver en la imagen, muy cerca de la vía. Bueno, en cámara se ve ahí como claro, estamos al lado. Al lado. Ahí en ese sector fue el accidente, y si usted puede ver las dos curvas,
entenderá las razones por qué no se vieron los dos trenes que circulaban por una vía y chocaron. Ya hablaremos del accidente. Pero me impresionó y destaco el trabajo de la gente F de tener guardia, la gente con radio, los trabajadores, indicando, avisando el paso de los trenes reduciendo la velocidad, lo cual para mantener un servicio continuo y una velocidad y cumplir los tiempos es bastante trabajo. Eso es una pega bastante, uno que conoce un poquito el tema. Y hay que incorporar y agradecer especialmente a EFE porque puso personal de seguridad, los guardias. Tuvimos un tren especial, o sea, estamos hablando que la gente podía subirse al tren especial que nos dejaba en ese lugar y después nos volvió a buscar. Y eso es una logística muy grande, pensando como, tenemos servicio de trenes, podría simplemente omitir o váyase por la carretera. No, poner un servicio de tren que nos acompañara, que estuvieran ahí, y ese lugar es un suceso, a pesar de lo peligroso, de lo mal que fue, es un lugar que se recuerda con mucha paz, mucha alegría, mucho... Eso es algo que yo les conversaba fuera de pantalla, que yo no soy un tipo muy creyente, debo ser absolutamente honesto, soy agnóstico, pero sentí mucha paz ahí, algo sentí. Y me llegó mucho una historia que yo conversé con una familiar, una víctima, que iba a recordar a su hermana, que había fallecido a los 29 años y se iba a casar. Y tenía la foto. Más allá del tema ferroviario, cuando uno ve una pérdida muy repentina de vida, es muy, muy impactante. Hay muchas cosas que quedan pendientes. Nadie se esperaba que pasara esto, los que estaban en esos trenes. No sé si tú también has sentido cosas, ustedes han sentido cosas. Bueno, la verdad, yo nunca he sentido nada. Es como dices tú, siento una tranquilidad inmensa. Eso me pasa. Tal vez eso, una paz inmensa y una tranquilidad, como que me gusta estar ahí, aunque voy 2 veces al año tal vez, o 3 veces a veces cuando hemos tenido que ir en alguna misión extra de ir a instalar algo, ¿no? Pero nunca he sentido nada malo, ahí es muy, muy relajado, no sé, como que me siento como que estuviera en el aire, por decirlo. Exactamente. Y lo otro, como dices tú, de las personas que fallecieron, bueno, dentro de eso, que en esta ocasión de esta ceremonia que yo conté, ahondar en los agradecimientos que nunca se han hecho a las personas anónimas que ayudaron también en el rescate. En este caso, como yo conté ese día cuando tú estabas allá, cuando hablé cerca del enfermero naval, que tal vez nadie se acuerda de eso, que él perdió a su familia, venía de Sor Teresa de los Andes con su familia, eran 4 integrantes, y él los perdió a todos, quedó solo, pero él se puso a trabajar en el rescate de todos los heridos, codo a codo con los bomberos hasta las 4 de la mañana. Hubo una primera testigo, ¿no es cierto? Que tuvo contacto, sí, una señora. Exactamente. Bueno, la señora Juanita es la testigo in situ en el lugar. Ella estaba recolectando leña con su hija. Y ella estaba en el puente de Querón, que sí, ella no estaba en la curva, pero ella se sabía el horario normal de los trenes, que por ejemplo el Andino pasaba entre 20 o un cuarto para las 8 hacia Peña Blanca. Y la situación era que ella tenía que ir a la misa en ese momento. Entonces por eso sacaron, yo pienso, el estimativo de los horarios del accidente, que se comenta que son a las 7:45 horas. Claro, exactamente. Remy, tú ibas a anotar algo. Mientras tanto, señor director, sí, tenemos imágenes del accidente y también después Randall nos puede contar cómo fue efectivamente, cómo pasó esta tragedia. Sí, comentar, y igual es importante que el respeto que hay por la actividad, por lo que sucedió ahí, se mantiene increíblemente a pesar del tiempo. Estamos hablando del año 86, ya son 38 años. Y cuando fuimos con Javier, de hecho, a comernos algo, esto pasó, una cosa increíble que pasó. Fue increíble, nosotros estábamos comiendo, conversando. Mientras tanto, así estaban los automotores en la época. Eso es Javier, más o menos en la época. Sería bueno que comentaras la experiencia para que y mientras vemos justamente la imagen del accidente, en la cual uno de los trenes terminó montado sobre el otro ya cuando estaban retirando con grúa. Ahí hay imágenes de las primeras horas del accidente. Se acerca una señora y estábamos en un local en Limache. Fue una localidad que todo Limache se volcó a ayudar. Fue el primer centro, digamos, neurálgico para sacar a la gente que estaba en mejores condiciones, digamos, al día. También donde empezó a ir la ayuda, donde también se reunieron familiares y todo eso. Y se acerca una señora y nos dice, yo me acuerdo de ese momento, y las farmacias de Limache empezaron a aportar con todo lo que tenían, gasas, apósitos, todos los implementos de primer auxilio,
la gente se volcó a ayudar de manera espontánea, ¿cierto? Sí, así es. Como tú lo dices, Así. sí. Sí, me acuerdo de la situación esa de la señora que Porque estábamos conversando, se acercó. Un restaurante al aire libre. Sí, de hecho, era lo mismo que yo había comentado en la ceremonia, si te acuerdas. Claro. Fue así, pues sí, como dices tú, las farmacias abrieron porque esto fue tarde, ya estaba todo cerrado, el comercio se abrió en general, las farmacias, las telas de cortinaje, porque prestaron para poder hacer vendaje a los pacientes, digamos, a los más heridos de gravedad. La estación se transformó en una posta improvisada en los andenes, porque ahí llegaron los primeros automotores tirados por las 7000, en este caso las petroleras, para poder trasladar, porque la energía se tuvo que cortar de inmediato. Claro. Entonces, ahí se armó una mini posta en los andenes que actual, bueno, ahora está más moderna la estación de Limache. Y fue un caos. Bueno, los heridos, digamos que estaban menos graves, fueron trasladados a la iglesia de Lourdes, que está en la plaza, Brasil. Y así fue. Bueno, los negocios aportaron con sándwich, café, para los heridos menos graves, digamos, en la iglesia de Lourdes. Limache se volcó porque en realidad fue tan grande, porque estamos hablando de 1000 personas, de 1000 pasajeros que venían en ambos convoyes, porque uno era el expreso que venía doble, que en este caso era el AES-16 con el AES-4, y el AES-9 que venía como simple desde los Andes a Valparaíso. En realidad. O sea, estamos hablando de 2 unidades múltiples, exactamente, 2 automotores acoplados para hacer el servicio. Exactamente. Entonces estamos hablando del expreso a Mapocho, que era el 705, ese traía alrededor de 650 personas. Y el otro traía entre 430 a 460 más o menos el estimativo. En la época se habló de 58 muertos, pero esta cifra es mayor. O sea, se ha hablado, ustedes que han investigado, tanto Rey como tú sobre todo, esa cifra puede haber llegado cerca del centenar, ¿no? Mira, nosotros estamos haciendo un documental en estos momentos, hace 3 años, ahora viene editarlo, ahora le mando un saludo a mi primo que está haciendo, JBM, que está haciendo esto. Y bueno, sí, pues llevamos hasta 132 personas fallecidas nosotros. Un amigo de Limache que escribió un libro hace poco, que fue el primer periodista de la Radio Minería que informó a Chile del accidente, él fue el primero, ya, que dio la noticia. Él también hizo una investigación para su libro, no lo he podido tener el honor de leerlo aún, pero él habla de 152. Él buscó información en las morgues y todo, por transparencia, dice que hay información extraviada, que nunca pudo coordinar bien. Pero sí llegó a lo mismo que nosotros que hicimos con bomberos, por ejemplo, con lo mismo hospital, de las personas que estuvieron en el rescate, hablaban ya a las 11, 12 de la noche, ya hablaban sobre 100 personas. Hay muchas preguntas que llegan con ese accidente, aparte, bueno, efectivamente puede ser que se haya querido ocultar, quizás las investigaciones lo harán así en la cifra de muertos, pero también en que el servicio a puerto se haya cortado justamente después de este accidente. Lo otro es que efectivamente el puente Querón, que estaba con una vía, con un atentado, pero que fue el año 1984. Y en fondo había una empresa que lo estaba reparando, lo reparó, pero no se entregó esa obra, ¿no? Así es. Mira, sí, creo que en septiembre del 84 fue el atentado contra el puente. El puente se había arreglado. Por lo que yo he investigado, por lo menos, lo que ocurrió después fue por una subida del estero que socavó uno de los pilares. Y por ahí creo que eso fue lo que... Porque la señora Juanita siempre nos comentó... Porque mucha desinformación, siempre se habló que una señora fue con carreta a la estación a avisar. Y todos creímos que fue así, pero no es así. Ella estaba ahí en el puente y los operarios estaban ahí. Por eso yo creo que va más por el lado del socavamiento, a lo mejor, del agua, porque tenían bombas. Y decía ella que sacaban, entonces estaban viendo la estructura ella, la señora Juanita, que fue la in situ. Claro. Entonces ella le avisó a ellos que estaban con un motocarril fuera de vía, ya, y ellos fueron los que avisaron a la estación del accidente. Claro, exacto. Entonces ahí fuimos reuniendo y armando los cabos sueltos que habían, que aún hay, que yo aún no me convenzo, claro. Porque yo lo hablo personalmente, que se lo he dicho mucho, yo no me convenzo mucho acerca de lo que se cuenta de las comunicaciones. De verdad. Claro, porque Remy, que había efectivamente una falla, se habían robado cable, incluso uno de los trenes venía con carabineros para disuadir, investigar, no sé, sí. El robo de cables, porque efectivamente era muy complejo comunicarse entre estación en estación. Ahora las personas de FT Radio tiene ahí celulares. Vía microondas. Pero a ese tiempo era por cable de teléfono, y el teléfono que se ocupaba era un modelo muy antiguo, ¿no? Sí, efectivamente se usaba un teléfono que se podía conectar a la vía o que se iban entre interestaciones. Nosotros teníamos lo que se llaman las herramientas staff, que eran las que iban dando los pasos para autorizar
y se marcaban con unos bastones. Entonces se le entregaba al maquinista en forma análoga con las instrucciones cuando podía salir y cuando se cambiaban los semáforos. Entonces hay un proceso bien interesante, es un método súper seguro. Ahora, un tema importante a destacar, nosotros como agrupación, acá me coloco como AES20 que lo estoy colaborando activamente, no es que queramos enrostrar a alguna institución, a alguna empresa, lo mal que se hizo, sino que buscamos que se recupere la memoria, se recuerden las personas, los fallecidos y también mostrar nuevamente la solidaridad del chileno. Como tú comentabas, Javier, allá fue un lugar muy complejo y toda la gente que vivió en esa época fue a aportar, a apoyar. No tuvo que esperar ni la Teletón, ni a Don Francisco, ni ningún medio masivo para hacer las cosas, sino que inmediatamente todos colaboraron para poder mejorar este lugar. Por último, Randolph, estaba viendo otro documental de los que se han hecho en la TV abierta. Se pudo cortar la energía porque en algún momento se dieron cuenta, no sé si en Peña Blanca o en Villa Alemana, en alguna estación se dieron cuenta de lo que estaba pasando, que se iban enfrentando los trenes y trataron de cortar la energía. No pudieron hacerlo, ¿no? Bueno, se dice que, claro, el jefe de estación o de cabina llamó a Limache avisando que ya el tren iba en camino. Entonces, cuando el otro recibe el mensaje, le comenta a Morán, que en este caso era el encargado de boletería, y le dice, pero entonces los trenes van a chocar, le dice. Claro. Entonces, claro, ellos corrieron, porque ya venía el otro, y fueron a cortarla a los 3000, pero ya, al parecer ya era demasiado tarde ya. Bueno, por tiempo el AE16 salió primero, yo me imagino que unos 2 o 3 minutos primero que el 9, desde Limache a Peña Blanca, porque por distancia del lugar tiene que haber sido despachado antes el tren, claro, donde venían los carabineros, porque ellos venían de una investigación de robo de cable. Claro, por eso iban. Bueno, para cerrar este bloque, el servicio, ¿cuándo se cortó en definitiva? Que lo habías mencionado primero, pero fue poquitos años después que se cortó el servicio Mapocho Puerto y se cerró la estación Mapocho después de este accidente. Así es. Bueno, mucha prensa en realidad que cuando publica algo sobre Querón, que publican que con el accidente Querón que se cerró al tiro de inmediato el trazado de la primera zona. No fue así. Los trenes siguieron corriendo normalmente a los 2 días después del accidente. Que de hecho viajaron, en el primer conteo de boletos, viajaron 25 personas desde Valparaíso a Mapocho, cuando esto no era así. Por miedo, se me imagina, por lo que había ocurrido tal vez, y por los atentados que tenía Ferrocarril en esa época, que eran cada 3 días sucesivamente. También sufría mucho apedreo, o sea, atentados de todo tipo. En esa época. De todo tipo. Bueno, aquí en Renca lo apedreaban, por lo menos en este trazado de aquí a Tiltil fueron apedreo en el sector de Renca, Quilicura. Pero, por ejemplo, entre La Calera y Valparaíso eran con bomba, que muchos se fueron de baja por lo mismo. De hecho, así fue lo que ocurrió con los de la conexión de los intermedios, de los carros portantes en este caso, claro, porque eran de otro que no había podido ser reparado. Así es, toda esa historia está acá, justamente en el libro que se llama Historia de unos AES, que hizo nuestro invitado, escribió nuestro invitado Randolph Acuña, que tiene un tono muy particular porque es uno de los AES, el favorito, ¿cierto? El 20 tuyo, el que cuenta un poquito la historia de estos automotores y su trabajo, ¿cierto?, invaluable que realizó por muchos años en la gloriosa primera zona, como se llamaba, que ahora esperamos tenga una revitalización con el proyecto que hay nuevo para ir desde Quinta Normal hasta la quinta región. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos hablado justamente de la parte de los lindos recuerdos, también de los recuerdos no tan bonitos, y vamos a hacer un quiebre. Tengo una sorpresa sobre todo para Randolph en el tercer bloque aquí de Vintage, el baúl de los recuerdos. Pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Vintage, el baúl de los recuerdos. Nos queda una colita antes de la sorpresa que tenemos de Remix, que trajo unas placas que justamente tú colaboraste en el tema del accidente, o sea, del momento del accidente con placas. Esta es de una 3020, ¿no es cierto? Una locomotora. Sí. Y trajiste, claro, como estábamos viendo, estos rieles que tienen un logo, a ver si, que un poquito pesado para que ustedes sepan, un logo muy especial que se puede ver ahí. Ahí nos va a llevar Randolph. Y ese logo era el de que ahora se usa F, pero antes era Compañía
de ferrocarriles del Estado. Claro, que es compañías, porque ahí agrupaba el Ferrocarril Norte, Ferrocarril del Sur, Ferrocarril del Sur, que son como yo de la onda inglesa, la sectorización, o sea, está sectorizada en zonas. Y todo, porque recordemos que antiguamente el tren estaba hasta Bolivia, nosotros teníamos conexión con Argentina, y obviamente tuvimos 3 calibos distintos, que es lo que podríamos comentar, 1676, la de 1 metro de 60 centímetros. 60. ¿Tú tienes una buena anécdota ahí que podríamos comentar? ¿Acerca de? ¿De cuál? ¿De las trochas? De las trochas. Sí, de las trochas. Bueno, no soy muy conocido como de la trocha. Sí, sé que, por ejemplo, tenía acá por lo menos en la zona 1 había un solo con trocha métrica, que era el que iba de Calera, el ramal, o era el Longino, que fue conocido hacia el norte, que era hasta Iquique. Claro. Ese era métrico. Bueno, se comenta Por eso que se llamaba trocha angosta. trocha angosta. Y también se usó en el ferrocarril del Maipo, que venía desde Puente Alto hasta El Cajón. Y ahí tenemos el tema del proyecto Ave Fénix. Ah, verdad. Esa que me habías es otra comentado. historia, sí. Y el de la estación de Bustamante, ¿te acuerdas que había una estación? Sí, estaba la estación que comenzaba donde está el edificio de actualmente la compañía Telefónica. Claro. Uy, se me cayó el carnet. Entre el anfiteatro y Telefónica. Bueno, sí se conoce, ¿eh? Sí. Estaba la estación Providencia, y la estación Providencia era la estación que conectaba el tren, por eso a nuestros espectadores, como un dato, donde vean grandes extensiones de parque, seguramente fue vía. Por ejemplo, detrás del Mapocho, si ven, tenemos el parque Los Reyes. el parque de los Reyes, después la familia. que corresponde todo lo que es la vía exactamente, y en Parque Bustamante hasta Rodrigo Araya tenemos lo que es Parque Bustamante, pero en realidad era toda la conexión de la vía, y aparte los buses, po. Yo vivía por ahí, en Balmaceda, o sea, frente de lo que fue la estación Yucay, que es lo que da después a la MEA, y gozo estoy un ramalcito a San Lobo. Y hasta en los años 90, el tren de San Lobo entraba, Sí. separaba el tránsito, digamos, hay un trabajador que decía paren, entraba el tren a cargar sal o a dejar sal y salía otra vez rumbo a, no, Mapocho ya no existía, ya estaba cerrada, pero hacia el puente Renca, digamos, hacia la zona Y norte. ahí tenemos también precisamente uno de los agradecimientos del tren. Quizás todos lloramos muchas veces los recorridos de los trenes y todo, pero gracias a los trenes es que tenemos grandes extensiones de parque, si no, no podríamos hablar de ellas. Y eso, Complementar. Bueno, esto corresponde a lo que sería un durmiente y riel. Por ambos. eso es lo que es, Sí. señoras y señores, una vía en estado simplificado. En digamos, estado simplificado, reducido. exacto. Ahora, si ven, por acá afuera está pintado, se ve, y por acá está completamente liso. ¿Por qué? Porque el tren cuando pasa se apoya en esta superficie. Y aquí tú inmediatamente sabes, para todos nuestros espectadores, cuando el tren está pasando van a ver que esto está limpio. Si esto está siempre lisito, parejito, quiere decir que hay servicio de tren. Si lo ven oxidado o pintado totalmente, tenga la certeza, amigo mío, que no han dado tren de hace mucho tiempo. En el caso del ferromovilismo, el objetivo es al revés, es pintar y dejar liso donde pasa el tren para reproducir el efecto. Exacto. Oye, pero hay que decir una cosa, señores y señores, que no venimos a hablar de trenes aquí nomás. Porque nuestro amigo Randolph Acuña tiene otra pasión que es maravillosa. Y que a todo esto es un tema muy contingente. Señor director, atención con la música. Vamos a cambiar la música. Porque hablar de la otra pasión de Randolph Acuña, a continuación. Claro, el reggae, Bob Marley. Está bien. Que es tu música favorita, ¿no? Así es, bueno, soy Rastafari en realidad. ¿Y eso qué significa? La gente no entiende mucho lo que es el Rastafari. Es una forma de vida, vivir en comunión o en conjunto con la naturaleza, resguardar la naturaleza, comer sano, proteger mi cuerpo es mi templo, no ingiero cosas que le afecten a mi cuerpo. ¿Es una religión? No una forma de vida, Es es una forma fe de de vida, vida. claro, más que una religión, no es religión. Y bueno, dentro de la música, justamente Bob Marley es una figura que es importante, no solo en el aspecto musical, sino yo creo culturalmente. Y por ahí, señor director, tenemos también lo que a mí me llamó mucho la atención, que es el documental Who Shot the Sheriff. Y la película que ahora está siendo exhibida en cine, que se llama Bob Marley Legend, o La Leyenda, y muestra una faceta de Bob Marley muy interesante, una época muy convulsa en Jamaica, que habían bandas armadas que estaban más o menos dirigidas por dos bandos políticos reconciliables en los años 70 en Jamaica, y él era el que quería poner la cordura, él tenía la intención de poner paz en su país.
pero justamente por este esfuerzo tan grande que hizo, digamos, fue agredido, o sea, mucha gente no lo entendió. Es increíble, ¿no? Así es, sí. Bueno, Bob Marley fue atentado porque él estaba organizando un concierto que se llamaba One Love Peace. Ya, en Small Jamaica, se llama, en el Heroes Park, que era el parque central, digamos, de Jamaica. Tenemos el documental, o sea, el trailer del documental, señor director. Tengo el trailer del documental ese muy bueno. Y efectivamente, claro, lo que hicieron, o sea, estaban realizando este concierto de paz. De paz, para, o sea, para aplacar. Claro, el año 76 fue en diciembre del 76. Entonces, Bob Marley, por lo que he leído, porque soy Rastafari, yo que nací, yo creo, porque uno nace con eso, yo creo, claro. Así como amo los trenes, yo nací con eso. Entonces, claro, hubieron personas que no quisieron esta paz con los líderes políticos que estaban en el momento y fueron a la casa y le hicieron este atentado, que fue baleado él, el manager y la esposa, en realidad. Claro. Y ahí entonces Bob Marley tomó la decisión de irse fuera de Jamaica un tiempo, ¿a Londres? Se fue, claro, en Inglaterra, bueno, se fue exiliado, en realidad él se exilió para poder estar, digamos, con seguridad con su familia, y aprovechó de grabar los álbumes que fueron, digamos, historia, que es lo que muestra la película. En realidad no la he podido ver todavía. Claro, exactamente. Tú contaste que tu hija parece que fue. Mi hija fue la que está ahí. Ah, ya. Fue a verla, dice que sí, dice que es muy buena, pero también queda con una sensación porque falta, como que quedó muy, que te deja ahí. Tenemos el trailer de la película, a ver si por ahí lo tenemos el director para poder verlo, el trailer que es el último video, que es de Bob Marley en la leyenda. Hay que ir a verla, hay que ir a verla, porque sí. En realidad me llamó la atención mucho lo que es la figura de él con respecto a la paz en una época tan convulsa, y yo creo que haciendo una extrapolación a lo que pasó en los años 80 en Chile con los trenes, y justamente lo que está pasando hace poco, bueno, en realidad hay que decirlo para temporalizarlo, en fin de febrero hubo un atentado, digamos, contra el metro, que lo rayaron completo con dos colores, no sé con qué sentido, y muchas veces ustedes son muy testigos y víctimas de situaciones convulsas que al final uno se pregunta, bueno, un montón de víctimas, un montón de sufrimiento, ¿y para qué? No sé si tú también lo has reflexionado con la historia de algunos AES de tu libro, de la cantidad de atentados que culpa tenía el tren. Bueno, yo creo que va por el lado de que hay gente que no... Cierta gente que en realidad no le gusta el tren, porque el tren da progreso, mueve mucha gente, es más limpio con el medio ambiente, en este caso va a ser eléctrico, y lo otro que es rápido y barato, y cómodo a la vez también. Y lo otro que se me imagina que, bueno, vamos a hablar de la época de los 80, habían personas que no querían que el tren surgiera como iba. Bueno, Javier, hay que complementar que, por ejemplo, mientras está todo con el trailer, ¿eh? El tren de carga, precisamente, estamos hablando que un solo tren de carga puede perfectamente arrastrar 50, 100 incluso según el tipo de locomotora. Entonces estamos hablando, son 49 camiones menos en una vía para trasladar los objetos, por lo cual efectivamente lo hace más ecológico, ahora que estamos hablando de ecología, de evitar construcción de... Exactamente, ahí está, justamente estamos viendo lo que estamos hablando, que era lo que está enfrentando Jamaica en esa época, básicamente un primer ministro, un partido, digamos, nacional de Jamaica, que era más tendente hacia la izquierda, después un partido laborista con otro líder, que no recuerdo en este momento el nombre, cosas que era un poquito más hacia la derecha, y lo malo es que habían bandas que servían a ambos líderes de alguna u otra manera, pero que estaban armados y se enfrentaban. Lo que quería este gran líder, digamos, se daba un llamado religioso, igual, siendo Rastafari, quería la paz para su país, y lamentablemente enfrentó esta situación tan complicada que es enfrentar un tiroteo. Claro. Ahí está Michael Manley, que era el primer ministro de la época. Michael Manley y Edward Seagar. Es el rival, digamos, el rival, famoso, sí, que después también fue primer ministro. Fueron unidos los dos, sí. Y como se esto da para reflexionar, ahora que estamos justamente con estas imágenes, con este trailer, con la recomendación de que vean este documental que está en Netflix y la película que está en los cines de la leyenda de Bob Marley, para que reflexionar un poco de justamente lo que significa la guerra, los conflictos, y que a veces no tiene mucho sentido, y que muchas veces el tren ha sido víctima, aunque sea una máquina, pero sí son humanos sus trabajadores, víctimas inocentes de situaciones de conflicto que después pasan, como todos los conflictos. Te queremos agradecer muchísimo, Randall, que nos hayas visitado acá en nuestro estudio en Vintage Baúl de Recuerdos. Muchas gracias a ustedes, al canal, por la invitación, se agradece. Y ahí estaremos para apoyar en lo que podamos, en información y con la exposición, y para que la gente le haga la invitación a la gente que nos vaya a visitar. Tenemos una agenda muy ocupada, sobre todo entre abril y mayo, hasta junio tenemos ya armado todo el esquema de trabajo.
Remy, un gusto y invitado como siempre. Bueno, igual que Remy. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, nuestro amigo era la prioridad en cuanto a todo lo que es la historia. Quiero que volvemos nuevamente, no es recordar el daño, sino recordar a las personas, a los seres queridos Así y a es. los seres amados. Y eso es lo que se tiene que llevar en el corazón. Mantener la empatía y seguir adelante. Exactamente. Los trenes son máquinas, pero llevan humanos. Y en ellos y en el conocimiento está la pasión humana. Y de eso justamente queremos hablar en toda esta temporada de Vintage, el baúl de los recuerdos. Volvemos, por supuesto. Ustedes manténganse en la sintonía de Guapa a través de todas sus plataformas y nos reencontramos en cualquier oportunidad. Gracias, Javier.